Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Bienvenidos entonces a nuestro módulo de legislación comercial. Primero vamos a iniciar, o esta clase va a trabajar acerca de nuestra primera unidad, la cual trata sobre la historia del derecho comercial. Vamos a trabajar acerca de la evolución del derecho comercial a través de las edades o las etapas históricas más importantes. Empecemos con la edad antigua. Recordemos que al principio el hombre pues lo único que hacía era trabajar y producir bienes y servicios para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, llega un momento en el que no es suficiente el trabajo que él hace o los servicios que él, o los bienes que él produce precisamente, y lo que hace es empezar a intercambiar esos bienes y esos servicios. Precisamente ese intercambio de bienes y servicios se llama trueque, y una de las principales monedas que apareció fue lo que ustedes veían ahí, las conchitas. Ya pasando a la Edad Media, recordemos que ahí empezamos con el problema que surge entre el Imperio Romano, ¿cierto? Porque pues se divide en dos partes este gran imperio y empiezan a pelear, empiezan a surgir las cruzadas, empiezan a desplazarse los individuos por medio de embarcaciones de un lugar a otro para realizar esas guerras que eran contra los bárbaros. Las personas aprovechan ese desplazamiento en las embarcaciones y llevan bienes y servicios. ¿Para qué? Para hacer ese intercambio con otras personas. Por eso es que evoluciona ahí el derecho comercial. Ya para la Edad Moderna es interesante mencionar que inician las primeras ordenanzas o las primeras leyes, ¿cierto? Que precisamente normatizan el derecho comercial. En la edad de la Ilustración se llama así Ilustración porque las personas empiezan a reflexionar un poco más acerca de todo el contexto de su vida y de su historia, y dentro de eso pues evoluciona el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque ya se plantea que ya no es los comerciantes ya no son una clase social, sino que es una actividad económica. Ya para la revolución industrial vamos a destacar que precisamente inicia esa sobreproducción de bienes donde se necesita precisamente más regulación acerca de lo que es el intercambio de bienes y servicios, porque digamos que la producción ya es masiva y la demanda de los bienes es también bastante alta. En cuanto a lo que tiene que ver con el siglo XX, entonces vamos a revisar que digamos que lo principal es que hay dos sistemas económicos. En la primera mitad del siglo surge el comunismo, el cual influenció en que se tenía que proteger al consumidor, y ya en la segunda mitad del siglo XX pues cae el comunismo, pero inicia el capitalismo, en donde lo que hace es buscar la privatización, ¿cierto? Nuevas formas de financiamiento y el fortalecimiento de los mercados precisamente.
Otro de los impactos importantes de la legislación comercial es la globalización. Recordemos que esta globalización es cuando empiezan a abrirse los mercados ya no nacionales, sino internacionales. Hay movimiento de personas de un país a otro, ¿cierto? De una manera muy fácil, y esto hace que haya un flujo de capitales más grande, ¿cierto? Haya inversión extranjera de forma masiva. Hay un desarrollo acelerado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte mercantil, ¿cierto? Y pues las telecomunicaciones, que es lo que estamos viviendo en este momento, precisamente en donde podemos ingresar al computador, comprar algo en China y dentro de unos 15, 20 días va a llegar, ¿cierto? Lo que se está pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Con esa globalización hace que el intercambio de bienes entre países sea bastante amplia, lo que hace que en el año 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio. Y esta organización mundial está conformada precisamente por 160 países miembros, que lo que hacen es que ellas buscan una regulación internacional, ¿cierto? De leyes sí, de todo lo que tiene que ver con las normas comerciales. En esta primera unidad también vamos a trabajar acerca de lo que es la evolución del derecho comercial, pero ya en Colombia, ¿cierto? Recordemos que a partir de la independencia de Colombia con respecto a los españoles, pues Colombia no tenía, digamos que personas que se dedicaran a pensar en cuanto a la escritura, en cuanto a la legislación, y por tanto lo que hacen es buscar la copia de esos códigos de comercio que ya se venían trabajando. Entonces el primer código de comercio pues precisamente está aquí, como lo estamos señalando, ¿cierto? Esto tuvo una evolución importante desde 1853 a 1857. Luego pasan ciertas constituciones políticas de Colombia también, de la de 1858 y la de 1863, que pues influencian en una forma interesante en cuanto a lo que es las leyes comerciales, porque precisamente en esta estamos trabajando lo que es esa constitución de confederaciones, ¿cierto?, que estaba conformada por los países de Colombia y Panamá, y entonces dice que son por estados. Entonces, digamos que estas constituciones lo que hicieron fue facultar a los estados soberanos a expedir leyes comerciales propias, ¿cierto?, por estados, o sea, digamos que era como por departamentos en ese momento. Pero ya con la Constitución de 1886, precisamente regresamos a la unificación de la legislación y ya no es por federaciones, sino por la nación o por el estado completo. Con respecto a esto, pues se expide un nuevo Código de Comercio, el cual tuvo vigencia por 84 años, el cual también fue copia de lo que es España, Francia, Chile, Panamá, y así continuamos porque precisamente nuestra idiosincrasia era no tener ideas propias, leyes propias. Bueno, ya para 1956 el Ministerio de Justicia contrata la elaboración de un código de comercio inspirado en el Código de Napoleón, que fue pues un proyecto que se presentó ante el Congreso, pero pues sencillamente no tuvo mucho auge, ¿cierto? Por lo mismo que les estoy comentando. Sí, ya hasta 1968 ya hubo el primer decreto, y este fue un decreto de 410 de 1971, el cual, si se fijan, es un decreto y no una ley, y es firmada o expedida por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque sencillamente en los años hacia atrás, en donde estábamos tratando de constituir o construir un código de comercio propio, pues no se pudo, no se logró, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces lo que hizo fue el presidente de la República de ese momento lo expide.
Y estas son algunas de las reformas que tiene precisamente, o las reformas más importantes que tiene ese Código de Comercio. Entonces, mis queridos y apreciados estudiantes, espero que disfruten mucho de estas clases, que las aprovechen muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.